Pues bueno, he tratado de seguirla y de alfabetizarme informáticamente. Cuando llegamos al gobierno, el año 82, yo me convertí a la sociedad de la información porque viajé a Japón como ministro y precisamente un profesor japonés fue el primero que escribió un libro sobre la sociedad de la información en inglés. Solo vendió 800 ejemplares, nadie hablaba de eso entonces. Pero al llegar a Japón, yo iba a negociar temas de Renfe, de turismo, de comunicaciones, y en la fábrica de la Fujitsu yo vi salir en el fax, que lo inventaron los japoneses por los problemas que tenían para meter en el teletipo los logotipos con los que, bueno, los ideogramas con los que escriben, ¿no? Entonces el fax fue un invento que hicieron ellos para poder hacer. Vi salir la primera página del país en un telefax e instalé los primeros burofax en España, en correos. Todo esto que cuento suena ahora como Parque Jurásico, es decir, parece que es una cosa antediluviana. Y desde entonces he seguido activamente el desarrollo de la sociedad de la información. Me alfabeticé en el uso del ordenador en el Parlamento Europeo, humildemente, con más de 50 años, pero hice el esfuerzo de volver a la escuela. Hoy yo diría que prácticamente el 90% de mi trabajo escrito, artículos, correo, información, lo hago a través de Internet. O sea que ya tengo un nivel aceptable. Y luego, además ya de haber tratado el tema en sus múltiples dimensiones en mi trabajo parlamentario en Europa, hace 2 años la presidencia española de la Unión Europea me pidió que coordinara de acuerdo con toda la industria europea, o sea, con los grandes de telecomunicación, los que llaman incumbentes, los alternativos, el cable, el satélite, el hardware, el software. Me pidieron que coordinara un informe sobre el futuro de la industria TIC en Europa, que ha sido la base de la creación de la cartera de la Europa Digital en la Comisión Europea. Sí, bueno, en primer lugar la aportación que pueden hacer las TICs a la causa europea es muy importante porque es el único sector que crea de manera significativa empleo. Calculábamos hace 2 años que podía crear a un ritmo de más de 1 millón de empleos anuales y también suponer 1/3 de la inversión en Europa. Y además no se trata de un sector que se añade a los demás, es un sector que tiene un efecto transversal sobre toda la economía. Tiene efectos inmediatos, por ejemplo, en la industria. Hoy en día la aplicación de las TIC para todo lo que es la producción industrial es inmediata. En la energía, tanto desde el punto de vista del ahorro como de la buena... En la lucha contra el cambio climático, que es una de las prioridades fundamentales de la Unión Europea y uno de los elementos básicos de desarrollo de futuro, en la educación, en la sanidad, bueno, y en la industria del ocio y del entretenimiento. Es decir, que las TICs suponen un cambio cualitativo que curiosamente hasta ahora no había sido objeto de una gran atención por parte de los poderes públicos. Yo, por ejemplo, cuando hice el informe, yo le dije a los responsables de la Comisión Europea, empezando por el presidente, que, bueno, que me llamaba la atención, que se hablaba mucho de industrias importantes, pero maduras, como el automóvil o como puede ser la siderurgia, pero que no se hablaba apenas de las TIC, en donde nos estamos jugando mucho, porque además la competencia es muy fuerte, no solo de países que están muy avanzados como Japón y Corea del Sur, y ahora China empieza ya, y la India también en todo lo que son aplicaciones de software, bueno, y además está la potencia de Estados Unidos. Entonces, esto es algo absolutamente vital para nosotros.
Y luego hay otra dimensión, que es la de la transformación social, que también estoy trabajando como presidente de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información, que es atender a los ciudadanos. Incluso aquí en Rivas, de nuestra fundación, una de las cosas que hacemos es esto, hemos creado unos terminales informáticos que permiten a la mayor parte de los ciudadanos que no tienen todavía acceso a Internet poder interactuar con sus administraciones, empezando por el ayuntamiento, ¿no? Pueden democratizarlo. Las tecnologías, en principio, yo diría que son neutrales en el sentido de que pueden ser liberadoras y también pueden convertirse en peligrosas. El ejemplo más significativo que aquí en Madrid vivimos dramáticamente en el 11 de marzo es el teléfono móvil. Un teléfono móvil es un instrumento de comunicación y de liberación. Conectado a una mochila con bombas puede convertirse en un arma absolutamente demoledora. Entonces, Internet no se creó para que la gente se comunicara mejor, era un sistema creado para que en caso de urgencia, en términos de defensa, en términos militares, no se pudieran cortar las comunicaciones, y sin embargo Internet se ha convertido en un elemento de democratización y de liberación. También se ha convertido en un cauce por el que la delincuencia cibernética, por ejemplo, pues ha tenido muchas más posibilidades. Yo por eso no hay nada que sea absolutamente bueno o malo, depende del ser humano, que tiene en sí también eso, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, sí es cierto que Internet es un medio que permite una comunicación mucho más inmediata y fluida y un acceso también a la información y al conocimiento mucho mayor. Bien empleado. Mal empleado, bueno, pues como he dicho antes, puede convertirse en un elemento para dinamizar la delincuencia de una manera también espectacular. Por lo tanto, hay que acomodar siempre la tecnología a lo que es una sociedad responsable. La agenda digital supone el definir el avance en la Europa digital como uno de los ejes fundamentales dentro de lo que se llama la Estrategia 2020, que es en qué vamos a invertir de manera prioritaria de cara al horizonte 2020, y eso en un momento en el que se empieza a discutir el marco financiero. O sea, no solamente en la crisis hay los mercados y la especulación, también nosotros tenemos que ver en qué invertimos y con qué objetivos. Es decir, que para poder conseguir un mayor nivel de empleo, de investigación, de formación, que son los objetivos básicos, y también de lucha contra la pobreza y de lucha contra el cambio climático, la agenda digital se convierte en un elemento decisivo. Y afortunadamente el esfuerzo que hicimos hace 2 años ha llevado a que en la segunda Comisión Barroso se haya creado la cartera de la Europa Digital, la Agenda Digital, que por ejemplo supone una creación de un mercado interior europeo para un tema tan importante como es la propiedad intelectual en Internet, como es por ejemplo la generalización de la aplicación electrónica, de las aplicaciones electrónicas en la administración, empezando por sus niveles más inmediatos, como es el desarrollo de la firma electrónica, como es también la lucha contra la ciberdelincuencia, como es el desarrollo del comercio electrónico. Es toda una panoplia muy amplia de aplicaciones, y afortunadamente hemos conseguido que eso, como la investigación, como la formación, como la educación, o como puede ser el desarrollo energético o una política de apoyo a la pequeña y mediana empresa, también se convierta en uno de los elementos básicos de la política europea para los próximos años. Bueno, Rivas es un caso interesante de una ciudad joven y que además ha sabido informatizarse de una manera muy intensa y eficaz. Creo que es una experiencia piloto muy interesante. Y además, esto que llaman las Smart Cities, las ciudades inteligentes o las ciudades listas, bueno, creo que es un elemento básico hoy en día de
relación con los ciudadanos, de prestarles servicios, que en definitiva es lo que tiene que hacer la administración, y empezando por la municipal. Es una experiencia interesante. Cuando me invitaron acepté inmediatamente, encantado. Bueno, solamente añadir que sí, que hoy es el Día de Europa y que creo que tiene sentido. Yo acabo de desembarcar de Milán ayer tuve una jornada muy intensa de debates en la universidad, en institutos especializados, que culminaron con la novena sinfonía de Beethoven y la Oda a la Alegría, que Miguel Ríos popularizó en su momento, ¿no? Y que es el himno europeo, que es un himno que habla de paz, de libertad y de solidaridad, y no de guerras y de vencer al enemigo. Y eso es lo que estamos haciendo en Europa. Con dificultades sí, pero desde luego sería suicida abandonar uno de los proyectos, quizá el proyecto más sugestivo en términos políticos y económicos que hemos sido capaces de poner a punto los europeos y que tenemos que culminar para nosotros mismos, para nuestros hijos y para la humanidad.